Hola amigos. Al parecer en el frente del Donbass, Rusia ha comenzado una ofensiva importante, que ha obligado a Ucrania incluso a trasladar los famosos HIMARS a primera línea de frente. Además de que la central nuclear bajo custodia de Rusia ha recibido nuevos ataques, pero hay dos noticias que ponen a la OTAN en el disparadero mundial. Al parecer, de las armas que entrega a Ucrania, no llegan al frente más que un 30%. El resto parece que los rusos las destruyen, y otras las desvían al mercado negro, y la otra es que la OTAN se está quedando en el planeta más sola que la una. Solo unos pocos aliados de Estados Unidos, como Japón y Australia, se mantuvieron el sábado al unísono con la postura de Washington sobre Taiwán. Otros países, ya sean grandes potencias europeas, o aliados clave de Estados Unidos, opinan que Estados Unidos sobretensionó la zona, o simplemente instaron a disminuir la tensión sin condenar las contramedidas de China. Mientras que China ya ha recibido el apoyo de más de 160 países con respecto a su respuesta para salvaguardar su soberanía. Y la gran mayoría de los miembros de la comunidad internacional están condenando, o expresando preocupación, por la visita provocadora e irresponsable de Pelosi, que amenaza y daña la paz mundial. Lo cual nos lleva a la siguiente pregunta. Si en el mundo hay 193 naciones, y a la OTAN no le apoyan más de 160 de ellos, ¿cuántos mosqueteros no apoyan a Estados Unidos? Resultado. Afirmar hoy en día que la OTAN existe, es soñar despierto. El mundo ha pasado ya a otra dinámica totalmente diferente a lo que era antes de la operación rusa. El nuevo orden ya ha comenzado, y no pinta nada bien ni para la OTAN, ni para la Unión Europea, ni para Estados Unidos. Además, cada día que pasa, el mundo ve con claridad lo que está ocurriendo. Por ejemplo, hoy domingo por la noche, según informa el ejército ruso, las tropas ucranianas atacaron desde lanzaderas de misiles múltiple Uragan de 220 milímetros, la planta de energía nuclear de Zaporozhye. Fragmentos y un motor de cohete cayeron a no más de 400 metros de la unidad de energía operativa de la estación, dijo la Administración Militar y Civil de Energodar, Arya Novosti. En la zona afectada resultó estar el área de almacenamiento en seco de combustible nuclear gastado, y el puesto de control automatizado de la situación de radiación. Los elementos del ataque dañaron los edificios administrativos y el territorio adyacente a la instalación de almacenamiento. Es importante señalar que desde el lugar de la caída de las submuniciones de fragmentación, y el propio motor del cohete, hasta la unidad de potencia operativa no hay más de 400 metros, dijo el interlocutor de la agencia. Y al parecer se espera un fuerte incremento de los combates en el frente. Hace aproximadamente un día, los residentes del territorio de Krasnodar notaron enormes columnas de equipos militares especiales rusos que se movían en dirección a la península de Crimea. Este se movía en dirección a Crimea, sin embargo, con certeza la ruta de su movimiento, por razones de seguridad, no se revela. Sin embargo, es la primera vez que solo se mueve equipo especial. En los cuadros de video presentados, se puede ver cómo el equipo especial se mueve hacia Crimea. En particular, estamos hablando de talleres de reparación móviles, grúas, camiones basculantes del ejército, tractores, camiones cisterna, etc. El propósito de mover equipo militar en esta dirección sigue siendo desconocido. Los expertos llaman la atención sobre el hecho de que todo el equipo presentado en los cuadros de video no es de combate, y muy probablemente puede usarse para restaurar instalaciones en los territorios militares rusos de las regiones de Kherson y Zaporozhye bajo control ruso, así como para proporcionar material para las tropas rusas ya desplegadas en los territorios controlados, así como a las fuerzas de la República Popular de Donetsk y la República Popular de Lugansk. Ante esto, las Fuerzas Armadas de Ucrania se arriesgaron a acercarse con el sistema HIMARS a la distancia de ataque de los obuses rusos. Durante el último ataque en Alchevsk, que la República Popular de Lugansk afirmó que se llevó a cabo utilizando un sistema de cohetes de lanzamiento múltiple HIMARS, el ejército ucraniano asumió un grave riesgo, y los acercó a la línea del frente. El ataque se realizó desde una distancia de unos 20 a 25 kilómetros de las líneas del frente,
lo que permitió al ejército ruso y unidades de la República Popular de Donetsk y la República Popular de Lugansk cubrir con artillería las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Normalmente el ejército ucraniano tampoco lleva sus sistemas HIMARS tan cerca del frente, ya que los sistemas de contrabatería pueden tomar represalias y destruir los lanzadores estadounidenses en segundos. Probablemente por esta razón, el ejército ucraniano disparó solo un misil, después de lo cual se retiraron rápidamente para no ser atacados. Y hoy mismo acaba de salir la noticia de que Estados Unidos bloqueó el suministro de lanzaderas de misiles múltiple HIMARS a Ucrania. Estados Unidos no suministrará nuevos sistemas HIMARS hasta finales de este mes. Según las fuentes, la razón de esto fueron ciertas circunstancias identificadas por la parte estadounidense. En particular, podemos hablar de las pérdidas de 6 HIMARS, que la parte rusa había anunciado previamente. Se sabe que Estados Unidos se vio obligado a interrumpir el suministro de nuevos sistemas HIMARS a Ucrania. Solo se suministrará munición, pero en cantidades muy limitadas. Lo que puede deberse a que, como resultado de los ataques de alta precisión de las fuerzas aeroespaciales rusas, y los sistemas de misiles tácticos operacionales, parte de la munición suministrada a Ucrania son destruidos, y el costo de cada misil destruido se estima en $150.000. La información de que el suministro de lanzaderas de misiles múltiple HIMARS a Ucrania fue bloqueado por la parte estadounidense también se confirma por el hecho de que la semana pasada Washington anunció nueva asistencia a Ucrania, pero no mencionaron que tales armas serían enviadas a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Anteriormente, Estados Unidos anunció que planeaba suministrar a Ucrania de 50 a 60 M142 HIMARS y M270 HIMARS. Sin embargo, es obvio que ahora el suministro de estas armas está bloqueado, al menos hasta fin de mes. Pero lo que más preocupa ahora mismo, es que por primera vez 12 cazas F-22, de la Fuerza Aérea de Estados Unidos llegaron a Polonia para misiones encubiertas en la frontera con Ucrania, y sobre el Mar Negro. Inicialmente, los aviones de combate se desplegaron en el Reino Unido, pero después de la formación de un escuadrón completo, volaron a Polonia. Es notable el hecho de que se supone que los cazas se utilizan para llevar a cabo algunas misiones secretas en la frontera con Ucrania, y sobre las aguas del Mar Negro. Desde su llegada a la región, estos últimos aún no han sido vistos despegados en el aire. Sin embargo, hay sugerencias de que Estados Unidos y los países de la OTAN podrían utilizar estos aviones de combate para interceptar misiles en el área de la frontera entre Polonia y Ucrania. Además, existe un riesgo bastante serio para el ejército ruso, de que los aviones F-22 también puedan usarse sobre las aguas del Mar Negro. Debido a las tecnologías sigilosas utilizadas, será muy problemático detectarlos. Estados Unidos señala que la transferencia del F-22 a Polonia está asociada con la necesidad de fortalecer el flanco este de la OTAN. Sin embargo, el Pentágono no comenta por qué los aviones F-22 están involucrados en esta guerra. Estos cazas se usan con mayor frecuencia en misiones y operaciones secretas, mientras que los F-35, o los cazas de cuarta generación, se usan generalmente para reforzar las fronteras. Esto sí que es peligroso, porque a decir de los analistas, si esto ocurre, la Tercera Guerra Mundial saltará de lleno en territorio polaco. También es curioso que ocurra en un momento en que Occidente ya no puede suministrar armas a Ucrania masivamente, porque ellos mismos se están quedando sin más armamento semi-obsoleto. Por ejemplo, dicen que el ejército francés se quedó sin cañones autopropulsados Caesar, debido a los suministrados a Ucrania. Después de que Francia decidiera suministrar montajes de artillería autopropulsada Caesar a Ucrania, poniendo inesperadamente 8 armas más en servicio de las previstas con las Fuerzas Armadas de Ucrania, por encima de las originalmente asignadas de 10 unidades. Se supo que al ejército francés no le quedaba artillería para sus propias necesidades. El culpable de esto es el líder francés Emmanuel Macron, quien se dejó llevar demasiado apoyando a Kiev. Según la información proporcionada por la web Defense Arabia,
el Ministerio de Defensa francés comenzó a hacer sonar la alarma y exigió que se celebraran contratos de inmediato para el suministro de armas autopropulsadas adicionales para el armamento del país. El fabricante está listo para proporcionar al ejército francés tales armas. Sin embargo, el suministro de 18 armas se puede demorar hasta 4 o 5 años, y todo este tiempo París pagará con la capacidad de defensa reducida del país. Aunque bajo mi punto de vista, en Francia pueden estar tranquilos, porque si habría que llegar al punto de que Francia los necesitase contra Rusia, ya no harán falta, porque habría llegado el momento de las armas estratégicas. París quiere que la industria de defensa pueda aumentar rápidamente la producción y responder a la situación provocada por la crisis de Ucrania. Según el fabricante, se necesitan 18 meses para fabricar un lote de tales armas en las empresas Nexter, situadas en el centro de Francia. Antes de la operación especial del 24 de febrero, el ejército francés tenía 76 cañones Caesar de 155 mm montados en camiones con un campo de tiro de 40 kilómetros. La empresa no reveló el valor del contrato. Pero hace unos días, el ministro de las Fuerzas Armadas, Sébastien Lecornu, dijo al Senado que se destinarían 18 millones de euros para reponer los 85 cañones Caesar. En febrero, el entonces primer ministro Jean Castex firmó un contrato de 600 millones de euros con Nexter, para desarrollar una versión blindada y mejorada de 33 piezas del Caesar NG, que se entregará a partir de 2026. Y la deducción es fácil: si la guerra se recrudece, querrá decir que para 2026, Francia igual ya no existe, lo mismo que ninguna nación del mundo. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.